Bueno, y en otros temas, antes de que quede establecido el presupuesto para el siguiente año, los alcaldes de Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, además de Xochimilco, solicitaron en el Congreso capitalino el presupuesto para sus demarcaciones. Concluyeron las mesas de trabajo de los alcaldes con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local para definir los presupuestos para el ejercicio 2019. Para Tlalpan, el presupuesto solicitado para este año es de 3.732 millones de pesos, según la estimación de Patricia Elena Aceves, alcaldesa de la demarcación, quien señaló que se busca atender de forma integral la reserva ecológica e indicó que se extenderán los beneficios de los programas sociales para dar cobertura total a los 10 pueblos originarios. ¿Para qué? Bueno, para hacer acciones de fomento a la educación, mejorar el acceso al deporte, apoyar el acceso a la alimentación, proteger el medio ambiente, por supuesto el apoyo a nuestros pueblos originarios, recuperar y mejorar espacios públicos. Esta es una de las demandas también muy fuertes de la población. Julio César Moreno Rivera, alcalde en Venustiano Carranza, reclamó a los legisladores que la propuesta realizada por la Secretaría de Finanzas de la ciudad calculó su presupuesto para el 2019 en 2.700 millones de pesos y la demarcación requiere más para invertir en obra pública y cumplir con el gasto corriente de la alcaldía. Nos debieron de haber dado un techo presupuestal de 2.995 millones y no de 2.796, son casi 200 millones menos, 199 millones. Pero además, si nos podemos ir a la siguiente diapositiva, les decía que pareciera mucho dinero estos 2.796 millones, de los cuales el 75% se va a capítulo 1000. El titular del gobierno en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, señaló que su estimación para el presupuesto 2019 de la demarcación es de 2.055 millones de pesos, mismos que se encuentran comprometidos en su mayoría en el gasto corriente. Agregó que una de sus prioridades es la inversión en cultura y educación y destacó que destinará recursos a la recuperación de espacios para el desarrollo cultural. Donde estamos nosotros solicitando 15 millones de pesos para mejora de 4 espacios culturales, para promoción de expresiones artísticas y la recuperación de la zona arqueológica de Cuailama, la zona fundacional de Xochimilco, que desafortunadamente se encuentra en abandono total. Para la alcaldía de Tláhuac se estima un monto superior a los 1.500 millones de pesos, con lo que se busca integrar a los pueblos y barrios originarios en los programas de desarrollo locales. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.